ocurriría si las escamas que cubren sus ojos espirituales se pudieran quitar? Y si como una pantalla de cine pudieras ver la realidad invisible entre ángeles y demonios. El tema que vamos a exponer hoy se llama Ate demonios y desate bendiciones. Y para comenzar te invito a que abramos la palabra de Dios en Mateo, capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios así: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Son palabras del mismo Señor Jesús. Muchas personas han hecho una mala interpretación pensando que es la designación de Pedro como el primer papa. Pero escúcheme bien, esto es para toda la iglesia. Es más, Jesucristo solamente mencionó una sola vez la palabra iglesia en los evangelios, pero la palabra reino la mencionó muchísimas veces. El reino de los cielos es semejante a... Obviamente el reino de los cielos fue manifestado cuando Jesucristo vino. Por eso miramos señales, sanidades, prodigios, muchos milagros, pero sobre todo muchas liberaciones. El ministerio de Jesús estuvo acompañado de liberaciones extraordinarias, pero nos ha dejado su bendita palabra. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas paulinas y el mismo Apocalipsis habla acerca de las entidades espirituales. Sobre todo el apóstol Pablo allá en la carta de los Efesios nos da una descripción de lo que es la armadura de Dios para que nosotros podamos hacer una guerra espiritual poderosa. Por eso te digo, ¿qué ocurriría si las escamas que tienes en tus ojos se cayeran y pudieras ver la realidad del mundo invisible? Pudieras ver los ángeles, pudieras ver los demonios que han estado presentes desde que se estableció la tierra, desde que se puso al ser humano, han estado presentes estas entidades. Qué hermoso poder ver el ministerio de Jesús y hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Por eso hoy, tú que estás aquí, vas a aprender cómo echar fuera demonios y cómo desatar las bendiciones. Esa fue una de las manifestaciones que Jesucristo trajo, la liberación, el pan de los hijos, la guerra espiritual. Hubo un conflicto, obviamente Jesucristo siempre salió siendo vencedor. Satanás no tuvo nada en qué acusar a Jesús. Jesucristo no pecó en ninguna manera. El ministerio de Jesús estuvo rodeado de santidad. Por eso es que los demonios le temían. Y a la luz bíblica hoy vamos a aprender. Por eso la Biblia dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa llave ha sido entregada y ha sido designada a la iglesia. Y todo lo que atares, ese es para ti hoy. Esa es una promesa para ti. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa llave la tenemos nosotros y en el nombre de Jesús de Nazaret la vamos a usar. Vemos nosotros que eso se hizo una realidad en Daniel. Como advirtió Cristo, cuando nosotros hablamos de entidades espirituales, estamos reconociendo que hay ángeles. La Biblia menciona arcángel, la Biblia menciona querubines, pero también se mencionan entidades espirituales, huestes de maldad, también se mencionan principados, potestades. Y Cristo lo dijo allá en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando de los demonios. Todo espíritu que está en la tierra está designado con esa misión: matar, robar y destruir. ¿Cómo están los hogares de muchas familias que le han dado derecho legal a Satanás y no han podido atarlos ni han podido echarlos fuera? Grandes conflictos espirituales se están originando en este mismo momento en la esfera cósmica entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás.
La Biblia dice claramente que cuando Satanás fue lanzado, con su cola arrasó la tercera parte de las estrellas. Y eso se refiere a los ángeles que luego se convirtieron en demonios. Entonces hay una guerra cósmica, hay una guerra espiritual en este momento, hay un conflicto espiritual que nosotros no podemos ver. Hollywood tampoco tiene los medios para recrear esta guerra espiritual que se está desatando en los aires. ¿En qué lugar? En el segundo cielo, el segundo nivel del cielo. Ahí precisamente es donde esta guerra espiritual se está llevando a cabo. ¿Y cuál es el segundo cielo? Lo hemos dicho muchas veces, es las estrellas. Podemos ver el primer cielo, que es las nubes, segundo cielo, las estrellas, y tercer cielo, más allá de las estrellas. Hay un libro corto, que es el libro de Judas, que indica que después de la muerte de Moisés, Satanás estaba peleando, Satanás quería apoderarse del cuerpo del hombre de Dios. Y había un arcángel, que yo he dicho, el arcángel Miguel es asignado al pueblo de Israel, porque siempre está relacionado con Israel. El arcángel Miguel fue asignado para descender al monte Nebot, que ahí es donde murió, ahí fue donde falleció Moisés y comenzó a resistir la trama que tenía Satanás. Tras el conflicto, Dios personalmente enterró el cuerpo de Moisés. ¿Cuál era el plan de Satanás? El plan de Satanás era encarnarse dentro de Moisés para levantar un ídolo en medio de Israel, porque es que Moisés había sido líder en ese lugar. Pero para eso uno tiene que decir, pero ¿por qué Satanás tenía derecho legal sobre el cuerpo de Moisés? Y es muy fácil. ¿Cuáles eran las prácticas de Moisés en los primeros 40 años de vida? Nosotros sabemos por la Biblia que Moisés vivió 120 años. Pero en sus primeros 40 años, él fue educado con todas las prácticas y con todas las costumbres del faraón. Él fue criado como un egipcio, con todos los rituales. Obviamente, había una puerta que estaba abierta, donde Satanás podía tener derecho legal. ¿Para qué? Para levantar un Moisés, como lo va a hacer allá en Apocalipsis, cuando nosotros leemos los capítulos 12 y 13, que el falso profeta le infundirá aliento a la bestia, que fue herida de muerte, y la levantará, y mucha gente dirá, ¿quién como la bestia? Nadie puede vencer a la bestia. Entonces sabemos cuál era la debilidad del pueblo de Israel, incluso cuando hicieron el becerro de oro, cuando Moisés tardaba. Era la misma, tener un ídolo abominable dentro del pueblo de Israel y que ellos nuevamente fracasen. Sabemos que Satanás odia al pueblo de Dios, Satanás odia al pueblo de Israel. Pero nosotros en el capítulo 10 del libro de Daniel también hemos hecho un análisis y hemos visto cómo Daniel comienza a hacer una oración, pero la respuesta a esa oración se demoró 3 semanas, o sea, 21 días. ¿Por qué? Porque había un principado que estaba interfiriendo. Cuando llega Gabriel, el ángel mensajero, y dice, Daniel, desde el momento que comenzaste a orar fue dada la orden en el cielo. Mire de hermoso cómo está relacionado con Mateo 16, 19. Fue dada la orden, desde el día que comenzaste a orar se dio una orden en el cielo. Esta tiene una realidad profunda, porque este versículo se cumple en Daniel. Daniel estaba orando en la tierra, pero en realidad él estaba dando una orden en el cielo a través de la oración. Qué importante la oración, lo que hace la oración en la vida de un creyente, en este caso de Daniel. Aunque todavía no venía el Mesías, aunque el ministerio de Cristo todavía no estaba establecido, podemos ver nosotros cómo se cumple. Lo que hagas en la tierra tendrá efectos en el cielo. Si tú oras y si tú declaras la palabra de Dios, tomas las promesas de Dios y oras de acuerdo a las promesas de Dios, vas a activar el cielo a tu favor. Nunca lo olvides. Daniel estaba orando de acuerdo a lo que él había leído
en el profeta Ezequiel. Él estaba orando de acuerdo a las promesas, por eso el cielo se activó. De la misma manera, cuando nosotros oramos de acuerdo a las promesas, de acuerdo a la palabra de Dios, el cielo se activa. Y Daniel es un ejemplo clásico de las guerras angelicales en la esfera cósmica. Es una guerra de ángeles y demonios, y eso se produce en el segundo nivel del cielo. Como podemos ver, dos espíritus malignos, ya lo hemos estudiado, príncipes opositores, identificados como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, se opusieron a los mensajeros de Dios en una pelea para impedir que el entendimiento espiritual llegara hasta Daniel. La oración llegó a la velocidad de la luz, incluso más rápido. Pero estos dos espíritus malignos que estaban designados eran invisibles al ojo humano, sin embargo, eran visibles y tangibles para todos los demás espíritus del mundo espiritual. Obviamente, cuando nosotros vamos a la Biblia en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo 12 se habla acerca de los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales que el Señor nos ha dado, que Cristo, gracias a su ministerio, nosotros podemos activar hoy, es el discernimiento de espíritus. Y podemos ver entidades espirituales. Aunque el discernimiento de espíritus estaba activo desde antes, desde el Antiguo Testamento, 4000 años ellos trabajaron con este discernimiento, pero no estaba altamente desarrollado porque el Espíritu Santo no había venido de la forma como lo tenemos ahora. Por eso el profeta Joel dice, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu y tendrán visiones, soñarán sueños. Y nosotros vemos ese cumplimiento en el Pentecostés, allá en Hechos capítulo 1 y 2. Pero anteriormente la gente, algunos personajes bien entregados a Dios, tenían discernimiento de espíritus. Pero la buena noticia es que ahora todos podemos tener discernimiento de espíritus y podemos ver el mundo espiritual. Lo podemos ver, por ejemplo, Eliseo y su criado. Ellos habían regresado de una guerra. Ellos estaban siendo perseguidos por el ejército sirio. Y el criado se comenzó a asustar, a desesperar, porque decía, nos van a matar. Pero inmediatamente Eliseo le dice, no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a que habían ángeles asignados para protegerlos. Inmediatamente ora para que los ojos de su criado sean abiertos y él comienza a ver la realidad invisible que los estaba protegiendo. ¡Gloria a Dios! El ministerio de los ángeles está activo y es importante tener en cuenta esto. También Satanás es conocido como un ángel caído y Miguel es conocido como un arcángel. Aquí también está la participación del ángel Gabriel. Muchas personas han cometido el error de pensar que Gabriel es un arcángel. La Biblia no lo menciona. La Biblia no menciona esto. Entonces, observe que Daniel no ejerció autoridad espiritual alguna sobre la situación, sino que el arcángel Miguel, que recibió la autoridad especial para resistir y frenar al ángel o al príncipe demoníaco de Persia. También a Satanás se lo conoce como Lucifer, y Lucifer es lucero en la Reina Valera, así se lo conoce en la Reina Valera. Pero también a Satanás se lo llama el príncipe de este mundo. Se lo llama también el príncipe de la potestad del aire. Y obviamente Gabriel y otros espíritus ministradores en el cielo también son ángeles. Los ángeles del Señor no pueden reprender a Satanás usando su propia autoridad. ¿Por qué? Porque el querubín fue ungido y estaba por encima de la autoridad de ellos. Ahora bien, Satanás también era un ser que tenía la ministración de la alabanza. Él ministraba la alabanza. Por eso la Biblia dice querubín ungido, querubín grande.
y él estaba en el monte de Dios y caminaba de un lado al otro en medio de las piedras de fuego, dice la palabra de Dios. Su coraza era de 9 piedras preciosas, también tenía tamboriles y flautas. Mire la descripción que hay de este querubín, hermoso. Muchas personas lo saben, muchos creyentes lo saben. Satanás era portador de luz. Satanás era conocido como lucero de la mañana y tenía una autoridad grande, una autoridad extrema. Por eso cuando se acerca Miguel, no puede usar su autoridad propia, sino la autoridad delegada por Dios. Lo mismo con nosotros en este tiempo. Aunque hay personas que han querido enfrentar a Satanás en sus fuerzas y han fracasado. Mucho cuidado. No puedes enfrentarte a Satanás directamente. Tú no eres contrincante para Satanás. Tú no tienes el nivel. Satanás ha hecho caer reyes. Satanás ha hecho caer imperios. Y tú pretendes enfrentarte en tus fuerzas a Satanás, vas a salir destruido. Para eso Dios nos ha dejado herramientas, la palabra establecida. Satanás era una criatura única y de alto nivel. Por eso el arcángel, como Miguel, tuvo que ejercer la autoridad que Dios le había dado cuando trató con Satanás. Por eso nosotros leemos en Judas, versículo 9, cuando le dice Miguel a Satanás en las llanuras de Moab: el Señor te reprenda. Esas son las palabras que nosotros debemos usar para reprender y atar al diablo. Debemos estar llenos de la palabra de Dios. Debemos estar en obediencia a Dios. Cualquier problema con la desobediencia le da derecho legal a Satanás y no eres apto para sacar, para atar a Satanás y mucho menos para desatar bendiciones. Se necesita obediencia y santidad. Tampoco debes estar en pecado. No te quiero decir que no hayas pecado. Todos hemos pecado, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Pero una cosa es haber cometido un pecado y otra cosa es vivir en pecado. No puedes vivir en pecado y al mismo tiempo ir a atar a Satanás, porque Satanás se va a reír en tu cara. Los demonios se te van a burlar. Los demonios no te van a hacer caso. Ciertos exorcistas una vez quisieron sacar a un demonio y dijeron: os conjuro por el Jesús que predica Pablo, que salgan fuera de este hombre. Inmediatamente los demonios, los espíritus le dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los sacaron desnudos y avergonzados. Durante 4000 años los hijos de Adán se apoyaron en los ángeles, en el ministerio de los ángeles. Se apoyaron en sacrificios de sangre para frenar y detener el poder del pecado. Una vez incluso el mismo David tuvo que comprar una parcela donde hoy en día está el templo, donde hoy en día está la mezquita de Don Omar. Tuvo que comprar ese lugar y hacer sacrificios para detener al ángel de la muerte. Mire, la muerte y los agentes satánicos asignados para la destrucción antes se frenaban a través de los sacrificios de sangre y a través del ministerio de los ángeles. Pero este proceso permaneció hasta la revelación del ministerio de Cristo en Israel, hasta que Jesucristo vino, y eso fue impactante, porque nunca antes había pasado lo que pasó cuando Jesucristo pisó las calles polvorientas de Jerusalén. Nunca antes había sucedido tanto impacto, tantos milagros. Ni Elías ni Eliseo hicieron tantos milagros como lo hizo Jesús. Cuando el Mesías llegó, demostró su poder sobre todos los poderes del enemigo, sobre todos, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores, sobre las huestes, sobre todos. Si usted se pone a leer la Biblia, los evangelios detenidamente, Jesucristo reprendió principados. Por ejemplo, cuando Jesucristo iba a liberar al gadareno, iba a Decápolis, inmediatamente una tormenta se levantó y estaba queriendo tumbar la barca. Jesucristo dormía, sus discípulos lo despiertan, él se despierta, siente indignación y lo que hace es reprender
reprender. No estaba hablándole a la naturaleza, no. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, entonces él le dijo, calla y enmudece. Porque el que estaba ahí era un principado, el principado asignado a esas 10 ciudades a las que Jesucristo iba. Obviamente, cuando llega Jesucristo, se encuentra con un príncipe asignado para esa persona. El endemoniado de Gadareno estaba ahí y Jesucristo le pregunta al príncipe asignado, ¿cómo te llamas? Responde en legión. Se da cuenta que ya no es solamente un príncipe asignado, sino que son 6,000 demonios. Una legión está compuesta por 6,000 demonios. Eso lo puedes investigar. Somos muchos, somos 6,000 demonios. ¿Por qué Jesucristo le pregunta cómo te llamas? Porque Jesucristo le iba a quitar el derecho legal. Jesucristo es un Dios de orden. Aparte, Jesucristo creó todos los principados, potestades, huestes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Leamos por favor Lucas capítulo 10, versículo 18 al 19. Jesús hablando. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo mismo miré a Satanás caer del cielo como un rayo. Les doy autoridad, les doy el derecho legal de hollar, de echar serpientes, de pisar a serpientes y escorpiones. Está hablando de entidades espirituales. No es que tú vas a llegar y a propósito tomar en tu mano una serpiente y un escorpión. No se trata de eso. Se trata de fuerzas espirituales y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda autoridad del enemigo, y nada los dañará. Jesucristo en su contexto está hablando de los demonios, está hablando de fuerzas del mal. Les dice, yo les entrego la autoridad. Esta autoridad con la que ustedes me ven hacer sanidades, con las que ustedes me ven hacer liberaciones, la pongo en sus manos. Ustedes tienen el derecho legal. Vayan y saquen todo espíritu, aten demonios y desaten bendiciones. Leemos sobre los espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus de enfermedad, espíritus engañadores. Todas estas clases de espíritus Jesucristo sacó fuera. Por eso yo me atrevo a decirle que hay muchas enfermedades que son espirituales. Por eso es que muchas veces van al médico y en el médico no encuentran una cura. La ciencia no tiene los medios para saber cuál es el problema. La psicología se queda quieta, no tiene las herramientas para tratar a una persona con ciertos problemas. Yo le pregunto, si el Gadareno viviera en nuestra época, ¿dónde estaría? Tal vez estaría en un psiquiátrico, tal vez estaría atado con cadenas. Y el ministerio de Cristo y los dones espirituales que habla el apóstol Pablo, yo le quiero decir, están vigentes. Usted que está hoy conectado, quiero decirle que los dones espirituales están vigentes. Estas entidades malignas que hay, los demonios que están asignados en diferentes territorios, esas entidades malignas causan sordera, causan debilidad en el cuerpo, enfermedades, dolencias, epilepsias, varios estados mentales de tormento. La esquizofrenia también es una enfermedad espiritual. ¿Dónde dice, pastor? Lea Samuel y se dará cuenta, el primer libro de Samuel se dará cuenta de Saúl. Saúl tenía un demonio de esquizofrenia que lo atacaba a él. Inmediatamente él quería hacerle daño a David. Después reaccionaba y le decía, a David, hijo mío, tú sabes cuánto te quiero, tú eres muy apreciado. Y se calmaba por un momento, pero nuevamente llegaba el demonio y lo atacaba. Y nuevamente una personalidad extraña que quería hacerle daño a David. Varias veces él reaccionaba y decía, tú David me quieres mucho, tú eres de mi familia. Pero en algún momento nuevamente llegaba esa personalidad que era provocada por un demonio y nuevamente ese odio hacia David, porque detrás de eso estaba el ataque de Satanás hacia David. Lo quería matar. Satanás quería matar a David porque
de ahí obviamente iba a venir el Mesías. Por eso a Jesús se lo conoce como el Hijo de David. Entonces estas entidades malignas causan muchas cosas en el cuerpo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Por eso es este mensaje. Antes de que Cristo llegara, muchas personas, muchos eruditos en muchas historias del pueblo de Israel decían que el Mesías tendría la capacidad para ejercer control sobre espíritus que causan sordomudez. O sea, por eso el espíritu sordo y mudo, te echo fuera. Muchas personas en el tiempo de Jesús que eran sordas y mudas, eso era provocado por un demonio. Hoy en día usted tal vez encuentra personas así, pero el problema es que le hemos dado más lugar a la ciencia y a la medicina y le hemos restado poder a la palabra de Dios. La palabra que está por encima de todo. Hay una palabra, algo bíblico poderoso que es real. Por ejemplo, los celotes religiosos, ellos tenían miedo de que las multitudes siguieran a Cristo. Hoy en día vemos nosotros que todo es un comercio. Y en ese tiempo, ellos intentaron amedrentar a los seguidores que tenía Jesús, diciéndole que él estaba aliado con Belcebú, el príncipe de los demonios, para sacar fuera demonios. Ellos fueron los que lo alentaron. A Jesucristo lo crucificaron por envidia. Los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos y los romanos lo crucificaron por envidia, porque el ministerio de Jesús no necesitaba absolutamente de nada. No necesitaba de medicinas, no necesitaba de rituales. El ministerio de Jesús traía liberación en todas las áreas de la vida solo con el poder de la palabra. Solo con el poder de la palabra. Cristo echó fuera espíritus malignos por su palabra. Sanó a los enfermos con una simple orden de fe y una corta oración. Sanó enfermos, eres sano. Vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Sano. Con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra. El problema de muchos cristianos hoy en día es que no tienen relación con la palabra de Dios. No tienen intimidad con la palabra de Dios, no han memorizado la palabra de Dios. Pero también el problema de muchos cristianos es que no tienen discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe lo que Jesucristo le dice a Satanás en Lucas 4:8, en los evangelios, la tentación? Cuando Satanás está tratando de tentar a Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan, tírate porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Si postrado me adoras, todo esto te lo entrego. ¿Sabe lo que le dice? Le contesta Jesucristo a Satanás: vete de mí, Satanás. Vete, Satanás. Vete de mí. Nosotros pudiéramos leerlo de otra manera. Diablo, apártate de mi camino y déjame en paz. No tengo tiempo para jugar. No quiero perder mi tiempo contigo. Tengo un ministerio que seguir. Tengo un ministerio porque ahí es donde Jesús comienza su ministerio. Tengo que hacer discípulos, tengo que predicar la palabra. No tengo tiempo para caer en tu juego. Mire la fortaleza, mire la autoridad. Es que claro, es que Jesucristo es Dios. Sí, pero Él vino en forma de hombre, se limitó por amor. Jesucristo se limitó. Él se limitó a vivir una vida en las condiciones de este sistema. Él sintió frío, Él sintió dolor, sintió cansancio. Sintió hambre. Entonces la verdadera batalla no son las pequeñas luchas diarias contra sangre y carne. La verdadera batalla es contra el poder satánico de la tentación que afecta la mente, creando formaciones de imaginación, creando fortalezas mentales. Hay fortalezas mentales que el diablo ha puesto. Hay personas tal vez que están conectadas, que tienen fortalezas, estructuras mentales que todavía no han podido romperlas. Todavía están ahí como fortalezas. Y a través de esas fortalezas el diablo está queriendo ejercer control sobre tu vida. Las batallas secretas o los conflictos internos crean raíces de amargura, rencor, temor y otras obras de la carne. Donde comienza la verdadera batalla es en esa parte. La mente. La mente es el campo de batalla.
Y si tú no logras, no desarrollas la mente de Cristo, Satanás pondrá estructuras, Satanás pondrá fortalezas y te va a destruir. Por eso hoy necesitas comenzar a establecer el propósito de Dios en tu vida. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por causa de eso, hoy en día existen cantidades de sectas que han decidido escucharle a entidades espirituales, espíritus engañadores. Muchas personas están siendo engañadas. Muchas personas, en lugar de escuchar la palabra de Dios, en lugar de memorizar la palabra de Dios, están escuchando espíritus engañadores. Por eso es que no has podido atar demonios y desatar las bendiciones. El diablo tiene un arma, se llama la mentira, y en su sentido espiritual significa apartar a una persona de la verdad. La única que te hace libre de toda mentira es la palabra de Dios. El primer principio de victoria durante la guerra espiritual es tener información, tener conocimiento correcto, es estar informado acerca del enemigo. Yo sé cómo opera el enemigo porque lo he estudiado en la Biblia, también he leído algunos libros, incluso he leído algunos libros de ex satanistas, como satanistas contratan incluso médicos para consagrar niños que nacen a través de la sangre, a través de una donación de sangre, cómo ellos consagran y cómo estos niños próximamente se convierten en los próximos brujos, cómo hay rituales, por ejemplo en el Halloween, donde Satanás hace de las suyas a través de brujos, hechiceros, donde se consagra todo tipo de disfraces, todo tipo de dulces, y a través de eso Satanás tendrá derecho legal. Pero también a través de la Biblia podemos ver a Satanás como la serpiente antigua, podemos ver cómo el pecado que entró al mundo y cómo Satanás siguió desarrollando su influencia. Podemos verlo nosotros. Podemos verlo en Génesis, podemos verlo en Éxodo. Satanás ha estado presente. Por eso dice la Biblia, un día se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales Satanás como intruso, no como hijo, Satanás como intruso vino. Y el Señor le responde, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Satanás, una de las misiones que él tiene es rodear la tierra, buscando a quién engañar y a quién devorar. Por eso la Biblia dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, el primer principio de victoria es tener conocimiento del enemigo. La guerra espiritual no se trata tanto de lo que vemos como de lo que sabemos, lo que conocemos. Observemos estos versículos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, mucha atención, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí nosotros encontramos una herramienta poderosa. Ya hemos hablado acerca de esto, el arma más poderosa para sacar demonios, para echar fuera demonios, es la obediencia. No es que me fui a un seminario de guerra espiritual, es que estoy en los niveles, estoy aprendiendo, es que hice un curso. Es como los cursos que antes hacían de exorcistas. Es como los que dice la iglesia tradicional, que para ser exorcista se necesita estudiar 10 años. No se necesita estudiar ni 10, ni 40, ni 50 años. Se necesita la obediencia. La Biblia lo dice. Castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese es el momento. ¿Quieres sacar fuera demonios? Porque hay muchas personas que les gusta y se creen guerreros. Y yo soy guerrero, y es que a mí me profetizaron que yo era guerrero espiritual. Y otras mujeres dicen, y es que a mí me profetizaron que yo era una guerrera espiritual. Si eres guerrero o guerrera espiritual, tu obediencia debe ser perfecta. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia.
Segunda de Corintios capítulo 10 del 4 al 6. Pero debemos prepararnos con la armadura correcta. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la armadura de Dios que está allá en Efesios? Debemos entender que el conocimiento espiritual se convierte en nuestra arma espiritual. O sea, si nosotros queremos hacer guerra espiritual, debemos tener conocimiento del mundo espiritual. Si no, no puedes. No puedes. No es solamente con la unción, no es solamente con citar las escrituras por citarlas, porque el diablo se sabe las escrituras. El diablo también fue ungido. No es con una medida de fe. El diablo tiene más fe que muchos cristianos. No se trata de reprender y reprender, porque sabemos que cuando una persona no está en santidad, el diablo lo va a sacar avergonzado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender las estrategias del enemigo y saber qué armas usar para cada ataque concreto. Por ejemplo, la armadura de Dios tiene diferentes partes. Eso lo encontramos en Efesios 6, 13 al 18. Vamos a analizar parte por parte. Aunque este tema es muy amplio, el yelmo de la salvación cubre la cabeza, donde está localizada la mente y nos protege durante los ataques mentales que lanza Satanás, incluyendo sentimientos de condenación, culpa y temor. Y la Biblia claramente dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los ataques que Satanás lanza contra la mente van a fracasar totalmente si nosotros entendemos la palabra. El yelmo de la salvación, todo ataque mental en el nombre de Jesús no tiene poder, porque en mi mente está la palabra de Dios, en mi mente están las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que yo echo fuera todo temor. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. En el nombre de Jesús, toda cobardía, todo miedo se va. Todo ataque a mi mente se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comienza tu mente a llenarse. Pero si tú llenas tu mente de pornografía, de lascivia, tú llenas tu mente de odio, de rencor, de envidia, le estás dando acceso total a Satanás. Y obviamente tú vas a fracasar y Satanás va a triunfar. Pero también tenemos la coraza de justicia. La coraza de justicia cubre los órganos vitales, incluyendo el corazón, e impide que el mal penetre en el lugar sagrado de nuestro espíritu. Cristo Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, allá en Mateo 15, 16 al 20. Sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí podemos ver nosotros cómo la coraza cubre órganos vitales y una de esas es el corazón. La palabra de Dios también en Proverbios dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar el corazón, hay que protegerlo. Toda la basura que sale, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios salen de ahí. Por eso es importante que nosotros usemos la herramienta correcta, adecuada, la obediencia, el arrepentimiento. La santidad nos dará autoridad sobre todo enemigo. Cuando nuestros corazones están desprotegidos, las compuertas de la iniquidad están abiertas para que entre todo tipo de tentación. Pero también tenemos el calzado del evangelio. ¿Y a qué le llama el apóstol Pablo el calzado del evangelio? Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:15. El apóstol Pablo usa esta analogía precisamente porque el calzado de los soldados romanos tenía unos tacos, unos clavos en la suela, permitiéndoles a los soldados estar firmes en la batalla y no ser derribados a través de los golpes del enemigo. O sea, era como unas puntillas que se encajaban, como si tuvieran unos tornillos.
Y esa es la forma como ellos batallaban. En ese tiempo no habían las armas de fuego como las tenemos ahora, pero ellos luchaban cuerpo a cuerpo y se mantenían firmes porque esos zapatos se adherían completamente al terreno donde ellos estaban batallando. Lo mismo pasa ahora. Nosotros, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Afirmarse en el Evangelio. Y para afirmarse debes leerlo, debes estudiarlo, debes analizarlo, debes profundizarlo. Esa es la manera en la que tú vas a tener victoria. El calzado del Evangelio. Pero Pablo también escribió, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, el escudo de fe es un tipo de fe que se puede usar individualmente o unida a la fe de los creyentes a través de la intercesión para hacer frente y soportar las flechas del enemigo. Mire, Pablo habló sobre los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego en las batallas los encendían, les ponían fuego y los lanzaban. Y a través de eso incendiaban lugares. En la punta de metal se impregnaba una sustancia inflamable y se encendían. Y cuando salían del arco del enemigo, ellos lo que hacían era quemar. Y sobre todo estaban enfocados en los escudos, quemar los escudos. Para apagar los dardos, cuando se clavaban en los escudos, el soldado romano lo que hacía era mojar la piel que cubría su escudo en agua antes de la batalla y lo untaba con aceite de oliva en el escudo, evitando con ello que la piel se secase y dificultando que una flecha encendida quemara todo el escudo y obviamente lo quemara a él. Por eso la palabra de Dios es clara, el escudo de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo incrementamos esa fe? ¿Cómo logramos que ese escudo se mantenga firme, se mantenga fuerte? ¿Cómo permitimos que ese escudo se mantenga sólido contra todo dardo del enemigo? A través del estudio de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estudiar la Biblia, leerla. Hermano, escúcheme, no juegue a la guerra. El diablo no está jugando. El único que tiene el poder para derrotar al diablo es Jesucristo de Nazaret. Y tu relación con Cristo activará el poder de Dios a favor de tu vida. Pero cuando te digo que tu relación con Cristo es tu relación con la palabra, con las promesas. Muchas personas me escriben en los comentarios y me dicen, pastor, mi hijo tiene problemas, ayúdeme a orar, mi esposo se transformó en un monstruo, ayúdeme a orar, estoy mal, estoy deprimido, me quiero quitar la vida, ya no aguanto más, estoy desesperado, no sé qué hacer, tengo estrés, ayúdeme, vivo en pecado, he fallado, creo que Dios no me perdona. Aquí está la respuesta, es una relación con la palabra de Dios, es apropiarse de estas verdades eternas, es estudiarla, analizarla, es que tú tengas una relación real con Cristo Jesús. Cristo es real y todo lo que te está pasando es real y producido por entidades espirituales que tú ignoras, pero que a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocerlas, echarlas fuera y activar las bendiciones de Dios para nuestras vidas.